Hola. A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar qué es lo que de verdad hace a un gran líder? Hoy vamos a explorar una idea que, la verdad, lo cambia todo. El liderazgo no es algo con lo que se nace, no es un don, es más bien una fórmula. Sí, una combinación de cualidades que cualquiera puede desarrollar. Y bueno, la idea es descifrarla juntos. Entonces, ¿qué es lo que de verdad define a un líder? ¿Será el título que tienen en la puerta? ¿La autoridad que les dan? ¿O será que hay algo mucho más profundo? Pues lo que vamos a descubrir es que la diferencia real, la que importa, entre ser solo un jefe y ser un líder de verdad, bueno, está en cualidades que no aparecen en ningún organigrama. Ok, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a sentar las bases de la fórmula, que son las relaciones. Después, nos metemos con el núcleo, con el corazón del asunto, la responsabilidad. Luego, le damos dirección, una brújula, que es la visión. Y al final, claro, un plan para que todo esto se pueda poner en práctica. Bueno, empecemos por el principio, el ingrediente fundamental, la base sobre la que se construye todo lo demás, las relaciones humanas. Piénsenlo así. Antes de que a la gente le importe cuánto sabe uno, necesitan saber cuánto le importa a uno la gente. Y ojo, que esto no es una idea de ahora, ¿eh? Miren, el mismísimo presidente Theodore Roosevelt lo dijo hace más de un siglo. El ingrediente más importante en la fórmula del éxito es saber llevarse bien con la gente. Y es que la lógica, pues sí, puede convencer a la mente, pero solo la conexión, el trato humano, es lo que de verdad llega al corazón. Para que veamos esto en acción, viajemos un poco en el tiempo, a principios del siglo XX. Vamos a conocer a un médico que, de verdad, cambió la medicina. Pero no con un nuevo invento o un bisturí revolucionario, sino con algo mucho más poderoso, su humanidad. Su nombre era Dr. William Osler. A ver, lo que hizo el doctor Osler fue una verdadera revolución en su tiempo. Imagínense, sacó a los estudiantes de los salones de clase y los llevó directamente a la cama de los pacientes. Su mensaje era clarísimo: la compasión es tan importante como la ciencia. Hay una anécdota increíble. Una vez, para consolar a una niña que estaba muriendo, le llevó la última rosa del verano de su jardín y con eso le explicó que todo en la vida tiene su ciclo. No es de extrañar que un colega dijera que Osler tenía el genio de la amistad. O sea, su liderazgo no venía de lo que sabía, sino de quién era como persona. Y ojo, para que no pensemos que esto es solo una lección del pasado, viajemos de golpe hasta hoy. En una encuesta reciente, le preguntaron a empleadores qué es lo que más valoran. ¿Y la respuesta? Miren esto, un increíble 84% eligió las habilidades interpersonales, por encima de la educación o la experiencia. Si lo pensamos bien, tiene toda la lógica del mundo. Si conectar con otros es clave para ser un buen compañero de equipo, pues imagínense, para ser un gran líder es sencillamente indispensable. Así que la primera lección queda bastante clara, ¿no? Liderar no es un monólogo, es un diálogo constante. Y esa habilidad para construir relaciones de verdad, genuinas, no es una habilidad blanda, para nada. Es la base, el cimiento sólido sobre el que se construye cualquier cosa que valga la pena. Ok, ya tenemos la base, que son las relaciones. Ahora toca mirar hacia adentro. Pasemos al segundo pilar de esta fórmula, la responsabilidad. Y esta es, digamos, la mentalidad que marca la diferencia entre los que se quedan mirando y los que de verdad actúan. Hay una frase del escritor Michael Korda que lo dice todo. El éxito, a cualquier escala, requiere que uno asuma la responsabilidad. El punto no es buscar culpables, es buscar soluciones, es actuar. Y para ilustrar esto, la historia nos regala un ejemplo, dramático. Nos vamos a la batalla de El Álamo y vamos a conocer a un tipo llamado James Bonham. A ver, imaginen la escena. 183 defensores atrapados en El Álamo. A James Bonham le dan una misión que es prácticamente un suicidio: cruzar las líneas enemigas y pedir ayuda. Cabalga 153 kilómetros. ¿Y qué descubre? Que no hay refuerzos. Nadie va a venir. En ese momento él tiene un boleto directo a la seguridad, la excusa perfecta para salvarse. ¿Pero qué hace? En lugar de eso decide volver. Atraviesa de nuevo las líneas enemigas para regresar al peligro, solo para luchar y morir junto a sus compañeros. Eso, señoras y señores, eso es responsabilidad en su máxima expresión. Esta decisión de Bonham nos pone frente a una elección que, de una forma u otra, todos enfrentamos.
Podemos tener la mentalidad del protagonista, del dueño de la situación, que asume la responsabilidad y busca qué hacer. O podemos adoptar la mentalidad de la víctima, que solo busca excusas y culpa a los demás. El camino del liderazgo siempre, pero siempre, pasa por la primera puerta. No hay otra. La lección aquí es súper clara. Los buenos líderes nunca, jamás, adoptan la mentalidad de víctima. Su pregunta no es ¿por qué me pasa esto a mí? Su pregunta es ok, ¿y ahora qué hacemos? Entienden perfectamente que la verdadera autoridad no te la dan, te la ganas. Y te la ganas demostrando que estás dispuesto a cargar con el peso de la responsabilidad, sobre todo cuando más pesa. Bien, ya tenemos la base, las relaciones. Tenemos el núcleo, la responsabilidad. Pero nos falta algo clave, la dirección. Hablemos ahora de la visión. Esa brújula interna que tiene un líder y que le permite ver un futuro que para los demás todavía es invisible. Hay una frase de John Sculley, que fue CEO de Pepsi y también de Apple, que lo resume de una manera genial. Él dijo, el futuro pertenece a quienes ven las posibilidades antes de que se vuelvan obvias. Y es que es lógico, ¿no? Uno no puede guiar a la gente a un lugar que primero no ha podido imaginar. Y hablando de visión, una de las mejores historias que existen viene de un hombre que, en un momento muy específico, sintió una profunda aversión por la pintura descascarada. Seguro muchos conocen la historia. Walt Disney está sentado en una banca, viendo a sus hijas en un carrusel. Desde lejos todo se ve mágico, las luces, la música, pero cuando se acerca, ve la realidad. La pintura toda cuarteada, los caballos estáticos, sin vida. La magia era solo una ilusión. Y fue justo ahí, en ese momento de decepción, donde nació una visión que cambiaría el mundo. ¿Qué pasaría si se pudiera crear un lugar donde la magia fuera real, de verdad, en cada pequeño detalle? Fíjense qué simple, pero qué poderosa era la visión de Disney. Se podía resumir en una frase: un lugar sin pintura descascarada donde todos los caballos saltan. Así de sencillo, pero esa frase contenía un estándar de excelencia altísimo y una promesa de magia que fue el motor para crear todo Disneyland. Esta historia de Disney lo deja clarísimo. Para un líder, la visión no es solo una buena idea en el aire, no, es el combustible que enciende el motor y la brújula que marca el camino. Es lo que agarra la insatisfacción con lo que hay ahora y lo convierte en el mapa para construir el futuro. Entonces, ya desglosamos la fórmula: relaciones, responsabilidad y visión. Suena muy bien, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a ver un plan de acción bien concreto. Y la mejor noticia de todas es que para empezar a cultivar estas cualidades no hace falta tener un título ni esperar un ascenso, porque el liderazgo es una práctica, no un puesto en una oficina. Y lo mejor es que se puede empezar a practicar hoy mismo. El plan es simple pero muy poderoso. Son 3 pasos. Primero, mirar hacia adentro. Hay que entender las propias fortalezas y debilidades. Es imposible liderar a otros si uno no sabe liderarse a sí mismo. Segundo paso, mirar hacia afuera. Cambiar la pregunta de ¿qué puedo sacar de esto? Por ¿qué puedo aportar yo? La clave es servir a los demás. El liderazgo viene como consecuencia. Y tercero, mirar siempre hacia adelante. O sea, nunca dejar de aprender. La curiosidad es el motor que nos mantiene creciendo. Y para cerrar, les dejo con esta idea, que es un poco para pensar, del legendario entrenador John Wooden. Él decía, lo que de verdad cuenta es lo que aprendes después de que crees que ya lo sabes todo. Y es que el verdadero liderazgo no es una meta a la que se llega, es un camino, un compromiso de por vida con seguir creciendo, con la humildad y sobre todo con nunca dejar de aprender. Bienvenidos y bienvenidas a quienes nos escuchan a una nueva exploración profunda. Qué gusto que nos acompañen hoy. Hola, es un placer estar aquí para analizar este tema que la verdad nos va a dar muchísimo de qué hablar. Totalmente. Y hoy tenemos sobre la mesa un documento de audio fascinante que está basado en el trabajo de John C. Maxwell. Básicamente detalla cuáles son esas cualidades indispensables que debe tener un líder. Y no cualquier tipo de líder, ¿verdad? Exacto. Nuestra misión en este análisis es ir un poco más allá del típico cliché del jefe que solo se dedica a dar órdenes. Queremos descubrir cuál es esa, digamos, arquitectura interna y emocional que hace que la gente realmente quiera seguir a alguien. Lo cual no es nada fácil de lograr, por cierto. Hunde con tener el puesto más alto en el organigrama.
Pero lo fascinante aquí es que las fuentes que estamos revisando no hablan de tácticas de gestión corporativa, ni de cómo organizar reuniones. Claro, no es un manual de oficina. Para nada. Hablan del carácter. O sea, desde cómo manejamos nuestras propias emociones hasta cómo reaccionamos cuando absolutamente nadie nos está viendo. Ese es el verdadero núcleo. Y creo que para liderar a otras personas, el primer paso, casi obligatorio, es conectar con ellas a un nivel profundamente humano. Y la fuente nos da un ejemplo increíble con la historia del Dr. William Osler. Esto fue por allá en 1918. Una figura histórica de la medicina que revolucionó cómo se enseñaba en los hospitales. Exactamente. Pero fíjate que la historia no se centra en sus conocimientos técnicos. Osler enseñaba medicina clínica, sí, pero sobre todo enseñaba compasión. Que en esa época, y bueno, a veces hoy en día también, era algo súper raro en el ámbito médico. Totalmente. Durante una epidemia muy fuerte, había una niña que estaba desahuciada, y Osler, siendo esta eminencia médica, se tomaba el tiempo de visitarla 2 veces al día. ¡Wow! ¿2 veces al día, solo para verla? Sí, y no le estaba dando un tratamiento revolucionario, solo la acompañaba. Y cuando se dio cuenta de que la niña ya estaba por fallecer, cuenta la historia que cortó la última rosa roja que quedaba en su jardín y se la llevó. ¡Qué gesto tan poderoso! Es que le explicó el concepto de la mortalidad de una forma tan tierna, diciéndole que las flores también necesitan migrar a un nuevo hogar. O sea, eso te rompe el corazón, pero te muestra qué tipo de persona era. Y lo interesante es que ese acto, clínicamente hablando, no sirvió de nada. No la curó. Claro, no cambió el diagnóstico. Exacto. Pero desde la perspectiva de la influencia y del liderazgo nos dice todo. Osler entendía que mantener un corazón blando frente al sufrimiento no es ser débil, es una estrategia para no volverte un robot. Y las estadísticas respaldan esto hoy en día. O sea, el material menciona un dato súper revelador. El 84% de los empleadores buscan habilidades interpersonales por encima de la educación pura y dura. Es un porcentaje altísimo, 84%. Sí, es casi todo el mundo. Y bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque liderar personas no es como tener una llave maestra que tú metes en la cerradura y te abre todas las puertas. Ojalá fuera así de fácil. Ojalá. Pero no, es más bien como un escáner de huellas digitales. O sea, tienes que tratar a cada individuo de forma única, de acuerdo a su propia huella. O si no, la estadística dice que solo vas a tener éxito con un 25% de la gente. Ese concepto del factor blando es clave. Porque si intentas motivar a todos gritándoles o a todos dándoles palmaditas en la espalda, vas a perder a la gran mayoría de tu equipo. Tienes que calibrar tu enfoque. Sí, tienes que leer a la persona. Exactamente. Y esto nos lleva a la otra cara de la moneda. Porque conectar con la gente requiere servicio, pero no un servicio de debilidad. Piensa en la historia del general Norman Schwarzkopf en la guerra de Vietnam. Esa historia es de una tensión increíble. Imagínate el escenario. Un campo minado activo. Sus soldados están atrapados allí. Un soldado pisa una mina, resulta gravemente herido y, claro, del dolor se está retorciendo en el suelo, lo cual amenaza con detonar todas las demás minas. Una pesadilla, o sea, un movimiento en falso y mueren todos. Tal cual. Y Schwarzkopf, siendo el oficial de mayor rango, legalmente y por doctrina, podía haber mandado a cualquier otra persona a resolverlo. Claro, pudo haber dicho que vaya el especialista en explosivos. Pero no lo hace. Él mismo entra al campo minado. Y el relato cuenta que sus rodillas temblaban tanto por el miedo que tuvo que sujetárselas con las manos para no activar otra mina por accidente. ¡Qué locura! Imagínate el nivel de terror. Y avanza, llega hasta el soldado, y usa su propio cuerpo para inmovilizarlo. Y lo que demuestra ahí es que el servicio no es algo de nivel bajo en la jerarquía. No es servir el café. El verdadero liderazgo es ponerte en la línea de fuego por tu gente. Exacto. Él demostró que los verdaderos líderes asumen el mayor riesgo por amor y responsabilidad hacia su equipo. Y eso, neurológicamente, genera una lealtad que ninguna empresa puede comprar con bonos de fin de año. Totalmente. Pero, digamos, para llegar a ese nivel de sacrificio personal, como entrar a un campo minado literal, necesitas una base interna muy sólida. No puedes tener mentalidad de víctima. Cero victimismo. Ese es el cimiento interno de la responsabilidad.
Y el material nos da el ejemplo de James Bonham en la batalla del Álamo en 1836. Este hombre cabalga 153 kilómetros cruzando líneas enemigas para buscar refuerzos. Una misión suicida casi. Sí, y después de todo ese esfuerzo brutal, descubre que no hay refuerzos, no hay ayuda. O sea, tenía la excusa perfecta para decir, bueno, yo ya cumplí, me quedo aquí a salvo. Exacto. O sea, operativamente él hizo su trabajo. Pero en lugar de huir o justificarse, da media vuelta, regresa a la misión sitiada y elige morir junto a sus compañeros. Ese es el nivel de responsabilidad extrema. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que asumir la culpa y los resultados es lo que define a los gigantes. La tendencia humana es externalizar el problema, decir, fue culpa de otro. Claro, echarle la culpa al sistema, al clima, a lo que sea. Exactamente. Y esto va de la mano con la seguridad interna. Y la historia de Margaret Thatcher, la famosa Dama de Hierro, lo ilustra perfecto. Me encanta este ejemplo. Imagínate una cumbre internacional de altísimo nivel. El primer ministro canadiense Pierre Trudeau pierde los estribos por completo y empieza a gritarle a Thatcher frente a todos los demás líderes mundiales. Y lo natural ahí, si tienes un ego frágil, es devolver el grito para no verte débil, ¿no? Para marcar territorio. Claro, te defiendes, pero Thatcher se queda sentada en un silencio absoluto, mirándolo con total calma. Deja que él haga su berrinche y se agote solo. Es una demostración de poder impresionante. Y luego la frase que le dijo al presidente de Estados Unidos, que una mujer debe saber cuándo un hombre está actuando como un chiquillo. Es una maravilla. Pero mira, eso solo lo puedes hacer si eres un líder profundamente seguro de ti mismo. Los líderes inseguros son un peligro para las organizaciones. Limitan a los mejores talentos porque les da miedo que los opaquen. A ver, dime. Vemos a muchísimos directores, políticos o figuras públicas que constantemente se hacen las víctimas. Siempre culpan al mercado, a la inflación o al gobierno anterior y, sin embargo, parecen tener muchísimo éxito. O sea, ¿cómo se sostiene eso si la fuente dice que el victimismo es malo? Es una gran observación. Y la fuente toca este punto de forma muy lúcida. La industria de la victimización, digamos, es súper rentable a corto plazo. Porque llama la atención, ¿no? Exacto. Te da una inyección de dopamina social. Te consiguen seguidores rápidos porque la gente se une contra un enemigo común. Pero ojo, los grandes líderes nunca adoptan esa mentalidad. Es como pan para hoy y hambre para mañana. Tal cual. Su éxito real no se mide por la atención mediática, sino por la ley del otorgamiento de poderes. Un líder seguro empodera a su gente. El victimista, a la larga, crea una cultura tóxica donde nadie asume nada. Claro, y la empresa eventualmente colapsa porque no hay cimientos. Y una vez que tienes esos cimientos internos de responsabilidad y seguridad, la pregunta es, ¿cómo evitas estancarte? Ese es el mayor riesgo del éxito. Sí, porque el secreto está en la autodisciplina y en aprender constantemente. Para usar una analogía, es como las actualizaciones de software. En el momento en que un líder cree que su versión 1.0 es perfecta y ya no necesita actualizarse, el mundo ya lo volvió obsoleto. Me encanta esa analogía del software. Y fíjate que la fuente cita a Ray Kroc, que decía algo muy duro, pero cierto. Mientras esté verde, está creciendo. En cuanto madure, comienza a podrirte. ¡Uy, qué fuerte! Comienza a pudrirse. Así es. Y para mantenerte verde necesitas autodisciplina, que básicamente es retrasar la recompensa. Como el ejemplo superterrenal que da la fuente de la familia que va a acampar. Sí, la regla de que nadie va al baño hasta que no terminen de armar la tienda de campaña. Exacto. Primero el trabajo, primero la fricción y después el confort. Y eso, a nivel de élite, se ve en historias como la de Jerry Rice. El mejor receptor en la historia del fútbol americano, sí. Y no era solo por su genética. La fuente cuenta que en la secundaria él entrenaba en una colina de 36 metros, súper empinada. Un día, bajo un calor infernal, llegó a su límite. Dijo, ya no puedo más, y empezó a caminar hacia los vestidores para rendirse. Lo cual es súper humano, a todos nos ha pasado. Totalmente humano, pero a mitad de camino se detiene y dice, si me rinde hoy, voy a justificar mi fracaso para siempre. Y se dio la vuelta y terminó el ejercicio. ¡Wow! Esa es la autodisciplina. No se trata solo de los músculos, se trata de no crear un precedente neurológico de rendición en tu cerebro. Por eso después pudo recuperarse de una lesión gravísima de rodilla en apenas 3 meses y medio. O sea, reconfiguró su mente por completo. Y esa misma disciplina para
tolerar la incomodidad es lo que te permite seguir aprendiendo. Como el caso de Charlie Chaplin. Otro genio absoluto de su área. Sí, y fíjate que a los 29 años, él ya era millonario. Fue el primer actor en firmar un contrato por $1 millón. Que en esa época era una cantidad absurda de dinero. Cualquiera se habría ido a su mansión a descansar y disfrutar. Exacto, ya habías ganado el juego. Pero la fuente cuenta que Chaplin se iba a los cines de incógnito, se sentaba entre el público, pero no para escuchar cuándo se reían. Eso es lo más increíble. Él estudiaba exactamente en qué partes de la película la gente no se reía. Escuchaba el silencio para deconstruir su propio arte. Y eso requiere matar el ego por completo. Porque a todos nos gusta que nos aplaudan y nos validen, pero sentarte voluntariamente a analizar por qué algo que tú hiciste fracasó o no funcionó, Es dolorosísimo. es sentarte a observar tu propia incompetencia. Y es imposible que la soberbia y la evolución vivan en la misma cabeza al mismo tiempo. Tienes que elegir una. Qué frase tan cierta. Y bueno, todo este aprendizaje, esta disciplina brutal y la conexión humana en realidad no sirven de mucho si el líder no tiene la menor idea de hacia dónde va. Claro, necesitas un destino. Exactamente, se requiere visión. Y el material cierra esta idea de una manera hermosa con la historia de Walt Disney. La historia del carrusel, ¿verdad? Sí, imagina a Disney un sábado cualquiera llevando a sus hijas a un parque de diversiones en Los Ángeles. Él estaba sentado en una banca comiendo maní y desde lejos el carrusel se vería mágico, ya sabes, la música, las luces. La ilusión perfecta que te venden los parques. Tal cual. Pero, como él tenía ojo de visionario, empezó a notar los detalles de cerca. Se dio cuenta de que los caballos de madera tenían la pintura descascarada. Y peor aún, notó que solo los caballos del borde exterior se movían de arriba hacia abajo. Y los del centro estaban completamente estáticos. Exacto. Y esto plantea esa fricción de la que hablábamos. Para la mayoría de la gente, eso era suficientemente bueno. Era lo normal en un parque. Pero Disney destiló su visión a partir de esa molestia. Su regla de oro fue: en mi parque no hay pintura descascarada y todos los caballos saltan. Y esto plantea una pregunta importante, ¿no? ¿De dónde viene realmente la visión de un líder? De la frustración, me imagino. Absolutamente. Viene de la voz de la insatisfacción. No viene de conformarse con lo que hay. Saber qué es exactamente lo que no funciona, lo que está roto o es mediocre en tu entorno, es el mejor catalizador para crear algo nuevo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? O sea, la visión actúa casi como, digamos, como un imán magnético. Atrae recursos, atrae talento de primer nivel, atrae dinero, porque estás pintando un cuadro de lo que podría ser la realidad si simplemente eliminamos el conformismo. Así es. La gente extraordinaria quiere trabajar en lugares donde todos los caballos saltan. Nadie brillante quiere ir a un lugar donde se tolera la pintura descascarada. Es una analogía brillante, de verdad. Y haciendo una síntesis rápida de todo lo que hemos desempacado hoy, queda clarísimo que el liderazgo que perdura en el tiempo no tiene nada que ver con dar órdenes desde un escritorio. Es un trabajo profundamente interno. Sí, se trata de entregar rosas como Osler para mantener las relaciones vivas. Se trata de cruzar campos minados como Schwarzkopf para servir a tu equipo. De regresar a una fortaleza sitiada para asumir la responsabilidad. Exacto. De sentarte en la oscuridad a analizar por qué la gente no se ríe, como Chaplin, para nunca dejar de aprender. Y al final, de ver los caballos saltar y construir esa visión. Y yo quiero dejar a la audiencia con un pensamiento final, basado justamente en esta experiencia de Disney. Quiero invitar a quienes nos escuchan a observar su propio entorno esta semana. A ver, cuéntanos. Pregúntense, ¿cuál es su pintura descascarada? ¿Qué es esa pequeña imperfección constante en su oficina, en su industria o en su comunidad que todo el mundo ya aceptó como normal, pero que a ustedes les frustra profundamente? Uy, esa frustración es clave. Exacto, porque esa frustración no es solo una molestia para quejarse en el pasillo. Podría ser la semilla exacta de su mayor visión como líderes. Es información vital. Qué gran reflexión para cerrar. Y bueno, agradecemos muchísimo a toda nuestra audiencia por acompañarnos en esta exploración. Queremos hacer una mención explícita al final de que todo este contenido analizado fue posible gracias a la fuente, la cual es el Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Nos escuchamos en el próximo Análisis Profundo.